¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con el doctor Hugo Robles del Castillo, coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, con quien vamos a conversar sobre la incursión que viene teniendo como candidato a las próximas elecciones presidenciales en el Perú 2021. Coronel, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la entrevista. Mire, el pueblo peruano, el gran electorado, quiere saber, ¿no?, por qué una persona como usted, que ha luchado en el CENEPA, en el falso Paquilla, ¿no? Sí, el falso Paquilla, ¿no?, en el lugar de los hechos, se ha agarrado a balazos. Y posteriormente estuvo pues en Huaura y Ollón como jefe político militar, donde también salió pues que, como dicen, laureado porque pacificó la zona, y últimamente cerró con broche de oro pues su participación en la toma de la Embajada de Japón para rescatar a los rehenes. Todo eso le dio a usted, el pueblo peruano, del gobierno le otorgó el título de Héroe Nacional de la Democracia. Cualquier persona ya estaría satisfecho con eso. ¿Por qué usted ahora decidió, ¿no?, presentarse como candidato a la presidencia de la República del Perú en estas elecciones de 2021? ¿Quién lo motivó? Gracias por la pregunta, Roberto. Definitivamente no solamente creo que sea mi inquietud, sino el de todos los peruanos. Particularmente los escenarios o los episodios que nos ha tocado vivir como peruanos, que tú muy bien has mencionado: falso Paquilla, liderar la pacificación en unas provincias de unas zonas de emergencia, y como corolario la operación de rescate de René Chavín de Huántar. Verdaderamente me han dado, y el título héroe por supuesto, me han dado más bien el compromiso de poder hacer algo por nuestro país, que gracias a Dios, si bien es cierto, los peruanos lo estamos llevando de una manera alturada, el Perú verdaderamente está en crisis, en una crisis grave. La respuesta del electorado en estas últimas elecciones son la mejor muestra de ese rechazo que tiene la población con respecto a todo lo que está pasando en nuestro país desde el punto de vista político. Efectivamente, Roberto, dos conflictos en el frente externo, 1981 y 1995. 20 años que nos hemos estado matando entre peruanos. 65.000 muertos, otros hablan de 75.000. No hay cifras oficiales, pero fueron muchos miles, muchos millones de soles en pérdida de voladuras de torres, puentes y todo lo que nos causó en la subversión. Y sin embargo, toda esa desgracia de 20 años que debió de servir como fuente de inspiración para que nuestros políticos verdaderamente vayan al meollo del asunto. ¿Y cuál es el meollo del asunto? El abandono del Ande y de la Amazonía, cosa que no se ha logrado, y solamente nos hemos contentado con un triunfo en la parte militar, pero la parte política y la parte ideológica que le correspondió hacerlo al gobierno no se ha realizado absolutamente nada, y esa es la situación de la actual crisis en nuestro país. Se llegó incluso a establecer de que en estas últimas elecciones, cuando estuvo PPK y Fujimori, se dijo de que estábamos eligiendo entre el cáncer o el SIDA. No sé si PPK fue el cáncer o fue el SIDA, pero si fue el cáncer, el SIDA lo tuvimos en el Congreso, con Keiko Fujimori y todo lo que significó Fuerza Popular. Ahora, una persona con esas dos enfermedades es una muerte fulminante. Más bien nosotros los peruanos estamos todavía aguantando, porque habemos todavía buenos peruanos que estamos con la firme convicción y con la moral muy alta de que es el momento de una integración entre todos los peruanos, de una integración de todos esos corazones que verdaderamente queremos volver a ver al Perú grande, próspero y humano. Dígame una cosa, el partido con el que ustedes van a presentar o se están presentando se llama Perú Integración, ¿eh? ¿Qué es Perú Integración? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se están subvencionando económicamente? Cuéntenos un poco al respecto, por favor.
Bueno, Perú Integración, como su mismo nombre lo indica, es un ramillete, diría yo, de buenos peruanos. Un ramillete porque en cada uno veo el esplendor, veo la moral muy alta, las ganas de volver, de querer contribuir en una política totalmente diferente. Porque estamos desde el inicio con una visión muy clara de no repetir los mismos errores que han cometido los partidos, vamos a llamarlos tradicionales, de la corrupción o del continuismo. Como por ejemplo, recibir o hipotecarse a grupos de poder con la finalidad de poder lograr una inscripción, de poder lograr una campaña que los lleve al poder. Eso nosotros estamos corrigiendo con un mensaje muy claro y con unos programas que venimos desarrollando, como de Un Sol Bien Peruano contra la Corrupción, que es nuestro programa de financiamiento y que usted me lo acaba de preguntar en estos momentos. Porque si bien es cierto, nosotros consideramos, como cualquiera de los peruanos, que el dinero es importante en la política, pero no puede estar por encima jamás de los valores que debe tener un político, por encima de las virtudes magnánimas que debe identificar a un político. Acá hemos visto que nuestros candidatos han podido comprar una curul y llegar al gobierno con su plata, llegar al poder, a los diferentes estamentos políticos con su dinero, pero no con programas que sean parte de una ideología, con parte de unos objetivos nacionales. Por otro lado, también en el tema de la militancia, nosotros empezamos con un programa de tú sí puedes volver a hacer del Perú un país grande, próspero, humano. Porque el Perú ya ha sido un país grande. Machu Picchu es una de las mejores muestras de la grandeza de nuestros antiguos peruanos. Nosotros, con ese programa, hemos dado también un claro mensaje que los partidos políticos no solamente deberían de haber tenido adherentes cuya firma las consiguieron con un paquete de galletas, sino verdaderamente con una identidad, y esa identidad es la ideología del partido. Entonces nosotros con ese programa desde un principio hablamos de una militancia partidaria, de una identificación de cada uno de las personas que integraban nuestro partido con una identidad. Entonces el financiamiento por el momento viene siendo de cada uno de nosotros. Qué interesante, mi querido doctor Robles. Bueno, hay algo que la gente ya está cansada. Todo el mundo promete muchas cosas y al final no hacen nada. Dígame usted, con esa honorabilidad que lo caracteriza, estoy seguro que usted va a decir una gran verdad. ¿Cuáles son los primeros pasos, ¿no?, que va a tomar cuando usted asume el poder para combatir la corrupción y toda esta corruptela de delincuencia y todos los males sociales que están sucediendo aquí en el Perú? ¿Cuáles son los primeros pasos a tomar? Nosotros hemos llegado a una conclusión, y la conclusión es que se tiene que combatir, se tiene que arreglar el país con el ejemplo. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que diseñar, o tenemos ya diseñado, los cambios o las reformas constitucionales que tienen que haber para quitarle la inmunidad a los políticos que los blindan frente a delitos comunes. Eso no va a pasar o eso se va a corregir desde el 28 de julio del 2021. Porque nosotros los políticos tenemos que dar el ejemplo. Pobre de aquel padre que pretende tener hijos buenos si él es un padre que no cumple con sus responsabilidades y da el mal ejemplo. Nosotros, a partir del 28 de julio, endureceremos la pena para los delitos de corrupción de funcionarios con esta ley. Penas mínimas de 15 años, penas máximas de cadena perpetua y con ningún tipo de beneficio, y tipo narcotraficante decomisándole todos sus bienes. No hay otra manera de poder devolverle la confianza al pueblo peruano en sus políticos. Y aplicaremos lo que dice nuestra Constitución. La Constitución habla de la democracia participativa. El pueblo controlando a sus autoridades en el manejo de los recursos económicos.
Y eso no se hace, no se practica. Nosotros empoderaremos cada una de esas organizaciones, cada uno de esos frentes a nivel nacional, que es el pueblo controlando a sus autoridades en el manejo de los recursos económicos. Y he escuchado que usted va a poner mucho énfasis en fomentar, ¿no?, acrecentar, fortalecer la economía para una mejor educación en el Perú. ¿Cómo va a realizar eso? Porque veo que acá hay todas las oportunidades, tienen los muchachos, los escolares en Lima y en las grandes capitales y en lugares muy pobres. Está todo muy triste. ¿Cómo va a ser desde...? Bueno, nosotros tenemos que hacer eco de que del dicho, de lo que se conoce, que la educación no es gasto, la educación es inversión. Entonces, bajo ese principio, a partir del 28 de julio también vamos a poner énfasis en la educación con los recursos necesarios para tener una educación de calidad. No hay tiempo para más, no hay un solo día, no hay para el 29. El 28 de julio nosotros estamos proclamando que la educación va a ser la prioridad en el gobierno de Bien Peruano, Perú Integración. No hay otra forma de cambiar a un ser humano, de cambiar un grupo humano, una sociedad, un distrito, un país, que no sea con la educación. No hay tiempo para más. Tenemos que dar esos cambios significativos. Doctor, hay muchos candidatos que hablan de la pena de muerte a los corruptos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es factible? El pueblo tendrá la primicia, el pueblo tendrá el veredicto final. Nosotros vía referéndum le preguntaremos al pueblo si quiere pena de muerte, no solamente para criminales y violadores, sino para sus políticos que traicionan a la patria, traicionan al Perú, tocando el dinero de todos los peruanos. Porque ojo, que los políticos solamente administramos con esa cota de poder que significa la política, administramos los recursos de todos los peruanos. Y aquel que toca ese dinero para su bolsillo, para beneficios personales, eso se llama traición a la patria, no se llama otra cosa. Si los peruanos lo ratifican mediante referéndum que quieren pena de muerte para los políticos, pues tendremos que hacerlo porque no hay otra forma. Hablamos de jueces, fiscales, militares, policías, pero acá los que están liderando la corrupción son los presidentes de la República. Efectivamente, muy bien, me parece correcto, la voz del pueblo, dice, es la voz de Dios, ¿no? La gran mayoría va a definir. Realmente muy interesante sus comentarios, pero el pueblo ya está cansado de mucho bla bla bla, de todas las personas que prometen matar a los corruptos, encarcelar a todo el mundo, cambiar la constitución, y etcétera, etcétera. Y al final no se cumple nada. ¿Por qué le pueden creer a usted? ¿Cómo hace usted? ¿Por qué tiene esa seguridad de que usted sí va a hacer el...? Bueno, definitivamente que es un pedido, un clamor de todos nosotros que confíen una vez más en nosotros, no le vamos a fallar. Yo soy un comando y nosotros cumplimos la misión o morimos en el intento. Y definitivamente, como ya hemos venido conversando, luchar contra la corrupción es una guerra, o va a ser una guerra. Y yo pienso, como peruano, yo pienso que también influye mucho su hoja de vida. Eso es importante. Sí, definitivamente que a eso estamos apelando. Por eso es que es muy importante el análisis de la trayectoria de vida de cada una de las personas. Quizás en un futuro el perfil del presidente del Perú sea de repente el que otros aspiran, pero el de ahora, que necesitamos para el 2021, tiene que ser una persona hecho en situaciones difíciles. Y cuando digo de hecho en situaciones difíciles, quiero decir de curtido en situaciones como las que hemos tenido a lo largo de 20 años de una lucha contra el terrorismo, una participación en la conducción de la recuperación del Estado de Derecho en 2 provincias importantes de Lima, ¿no? En una operación de rescates como la operación de rescate rehenes Chavín de Huántar, en donde la situación era sumamente difícil. El Perú, gracias a los peruanos, no estamos convulsionados, pero en realidad el Perú está en una situación de crisis políticamente hablando.
Y para eso se necesita hombres de carácter. Coronel, antes de terminar esta entrevista, hay una parte que algunas personas también se preguntan. Usted es coronel retirado del ejército peruano, comando, pero también es abogado, ¿no? ¿Cuál es su hoja de vida fuera del ejército? Bueno, soy abogado y tengo una maestría en Economía, Convención en Gestión de Políticas Públicas. Tengo también un PAD en ESAN, un curso de Alta Gerencia y Gestión Gubernamental en la Universidad del Pacífico y un curso de Política Exterior y Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Bueno, he sido de alguna manera afortunado académicamente. Bueno, parte de ello yo me lo he buscado y otras el ejército me lo ha dado. Y definitivamente me han permitido tener una visión y una explicación del por qué hemos llegado a una situación de crisis. Y entre uno de esos análisis, lo más importante es la cabeza. Nosotros no somos un país pobre, sino estamos empobrecidos por nuestra clase política. Y esa clase política no de diputados y senadores únicamente, sino desde la cabeza, el presidente de la República. Nuestro sistema presidencialista hace que el Poder Ejecutivo tenga mucho poder. Pero en una república debe funcionar el legislativo y el judicial con esa misma para hacer el equilibrio. Claro. Eso es lo que vamos a buscar nosotros, pero con mano dura. Ya no hay tiempo para más. Aquí hay que tomar decisiones desde endurecimiento de penas para los delitos de corrupción de funcionarios, como ya hemos hablado, hasta pena de muerte, porque el pueblo necesita, los peruanos necesitamos recuperar la confianza en nuestros políticos. Bueno, antes de terminar, le dejamos los micrófonos para que usted se dirija al pueblo y los invite pues de repente a unarse a su movimiento para buscar llegar al poder y realizar los cambios que necesitamos. Bueno, en primer lugar reiterar mi agradecimiento a usted, Roberto, y también a todos sus seguidores y decirles que esto del sueño de volver a ser del Perú un país grande, próspero y humano está inmerso en millones de peruanos. Creo que hasta el día de hoy nos han gobernado los malos. Es momento que los buenos, los enamorados del Perú, los bien peruanos, los de Perú Integración, pongamos también nuestra cuota de sacrificio para sacar adelante este proyecto de Perú Integración. Yo los invito, te invito a ti, peruano. Tu aporte, tu militancia va a ser muy importante para cambiarle los destinos a nuestro país. Bueno, muchas gracias por su participación, mi querido doctor Hugo Robles del Castillo. Estuvimos con el doctor Hugo Robles del Castillo, candidato a la presidencia de la República del Perú para el 2021, coronel del Ejército en situación de retiro, comando, una persona con una hoja de vida excelente y estoy seguro que es una de las buenas opciones que tenemos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.